Buenos días, chicos. Vamos a tener nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a terminar los temas del módulo 1. Vamos a ver esta clase, qué es el texto científico y el texto técnico. Vamos a realizar una actividad. Les voy a dejar una actividad para Classroom muy sencilla y para el próximo miércoles van a realizar un cuestionario y con la información que va a ser de lo que abarcamos durante el módulo 1, con ello van a hacer dos mapas mentales, uno con los tipos de textos y otro con los tipos de lenguajes que vimos. Lo van a hacer en el cuaderno, así que para el miércoles tengan a la mano sus colores, porque los mapas mentales llevan colores, y eso sería todo en cuanto al módulo 1. Y el día viernes vamos a empezar con los textos narrativos, vamos a empezar con la narración como parte ya del segundo módulo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a ver textos científicos y técnicos. Anoten en su cuaderno la fecha del día de hoy, 15 de febrero de 2021, y ponen como título textos científicos. Por favor. Como son breves las definiciones del día de hoy, se las voy a dictar en el cuaderno, se las voy a explicar, voy a presentarles ejemplos para que posteriormente ustedes puedan realizar sus actividades. ¿Listos, chicos? Título: textos científicos. Bueno, son aquellos, anotan ya la definición, textos científicos, son aquellos que contienen el desarrollo de una investigación, son aquellos que contienen el desarrollo de una investigación y que incorpora resultados y pruebas respecto al tema que desarrolla. Respecto al tema que desarrolla. Punto y seguido. Tiene como objetivo transmitir conocimientos, tiene como objetivo transmitir conocimientos de forma rigurosa. De forma rigurosa. Expresando sus argumentos de manera objetiva y expositiva. De manera objetiva y expositiva. Punto y aparte. Los textos científicos podemos encontrarlos en enciclopedias, coma, libros, coma, revistas especializadas, coma, artículos de divulgación científica, y tesis. Punto y aparte. Características
Las anotan, por favor, en forma de lista. Son verificables, coma, universales, coma, claros y precisos. Son verificables, universales, claros y precisos. Punto y aparte. Número 2. Su lenguaje es técnico, coma, por lo que se necesita conocimiento previo por parte del receptor. Se necesita conocimiento previo por parte del receptor. Punto y aparte, número 3. Son objetivos y expositivos. Son objetivos y expositivos. ¿Sigue siendo el número 2? ¿Cuál, perdón? ¿Sigue siendo el número 2? No, el 3. Son objetivos y expositivos y es el 3. 4. No cuentan con una extensión determinada. 4. No cuentan con una extensión determinada. Y por último, número 5, señala referencias. Señala referencias. Punto final. Les explico. Cuando hablamos de un texto científico, nos dice que tiene que abordar primero, para que sea científico, debe abordar temas de ciencia. Posteriormente a eso, lo va a hacer a través de una forma expositiva. De esa manera va a expresar sus argumentos y en ellos, en este tipo de textos, se maneja un lenguaje técnico que no es accesible para todos sus receptores. Por eso se necesita tener un conocimiento previo de qué se va a hablar para conocer un poco del vocabulario, del lenguaje que se va a emplear, y si no se puede previamente, pues entonces que sea posteriori, es decir, que posteriormente ustedes puedan buscar en qué consiste ese vocabulario, a qué se refiere, para que se pueda entender, porque si es lo más destacado, lo más notable del texto y no lo entendemos, pues todo el texto quedaría sin ningún sentido para nosotros como lectores. Nos dice aquí que tenemos como textos de carácter científico, por ejemplo, el origen de las especies de Charles Darwin, entre muchos otros. Podemos hablar de Cosmos, que nos habla de astronomía, que no es lo mismo que astrología, y dependiendo de qué tema de la ciencia sea, puede ser química, una bioquímica, una física, son temas científicos que nosotros podemos estar leyendo, algo de biología, algo de genética, y dentro de las características que va a tener es que son verificables, universales, claros y precisos. ¿A qué se refiere? Que son verificables porque si es ciencia, ustedes saben que se aplica el método científico donde se sigue rigurosamente una serie de pasos hasta llegar a un resultado y son ensayo de prueba-error para saber cómo se va a ir perfeccionando y ya que se llega a un resultado, ese mismo procedimiento se va a aplicar y no importa si lo hacemos en México, si se hace en Canadá, si se hace en Rusia, siempre nos va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O. ¿Creen que en México nos daría, si mezclamos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, nos va a dar un resultado diferente a agua en México? ¿No? Y si se hace en Arabia o en el desierto del Sahara, que hace mucho calor, si mezclamos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿será diferente el resultado? No, siempre será el mismo porque ya es un procedimiento, porque se ha verificado. Entonces, siempre que se presentan resultados es porque ya se han hecho experimentos, se ha demostrado una y otra vez hasta ser verificables en cualquier lugar. Por eso se llama universal, porque los resultados van a darse en cualquier lugar de nuestro planeta. Tienen que ser claros y muy precisos.
El lenguaje, volvemos a ello, es técnico, por lo tanto no está al alcance de todos los receptores. Son objetivos y expositivos porque no se deben dejar guiar por apasionamientos ni por lo que creen de manera personal, simplemente las pruebas que se manifiestan. Un texto científico no tiene una extensión determinada. Lo mismo puede ser en una enciclopedia una página que hacer una tesis de 300 páginas o un libro de 400 páginas o 5 páginas en una revista especializada. Así que dependiendo dónde se presente y para qué tipo de lector sea, la extensión va a ser variable. Y por último, nos dice que señalan referencias. Ahí nos dice que se hacen pruebas para presentarse los argumentos, que se trabaja sobre un tema en específico y presenta resultados, pruebas y resultados. Y esas son las referencias de dónde toman información para complementar su propia investigación o cuando ya llegan a resultados, dónde los publican o cómo se pueden consultar, porque la ciencia no es egoísta, ya que se publican los resultados, cualquiera puede basarse en ellos para hacer sus propias investigaciones. Entonces, imagínense si cada quien se guardara las investigaciones de algún suceso, por ejemplo, las vacunas, si Pasteur se hubiera guardado cómo se llevan a cabo las vacunas, cómo podrían desarrollarse, pues ahorita no sabríamos cómo se hacen o se hubiera tardado más tiempo. Por lo tanto, se tienen que señalar esas referencias, dónde se encuentra la información, a qué resultados hemos llegado. Vamos a tener aquí un texto. La actividad que posteriormente harán es leer el siguiente texto científico y anoten en tu cuaderno sus características. Las características que necesito que anoten es el vocabulario técnico nada más y después van a realizar una síntesis del texto que se llama Dieta bajas en carbohidratos. Y una síntesis es mucho más fácil que un resumen. En el resumen se mantiene el estilo del autor, prácticamente la estructura. En cambio, en una síntesis es la reducción de la información con las palabras propias de quien lo esté escribiendo, ¿de acuerdo? Así que es mucho más fácil. El texto se llama Dietas bajas en carbohidratos y pongan atención para que ahorita de manera verbal me digan cuáles de estas características se cumplen en el texto. Dietas bajas en carbohidratos. Las dietas bajas en carbohidratos, que restringen los carbohidratos a favor de una mayor ingesta de proteínas o grasas o ambas, son una estrategia popular para perder peso. Sin embargo, el efecto a largo plazo de la restricción de carbohidratos sobre la mortalidad es controvertido y podría depender de si los carbohidratos de la dieta se reemplazan por grasas y proteínas de origen vegetal o animal. Nuestro objetivo fue investigar la asociación entre la ingesta de carbohidratos y la mortalidad. Evidencia antes de este estudio. Aunque muchos ensayos controlados aleatorios de dietas bajas en carbohidratos sugieren una pérdida de peso beneficiosa a corto plazo, mejoras en el riesgo cardiometabólico, el riesgo de mortalidad generalmente no se ha investigado a la luz de los desafíos prácticos que plantean los estudios que involucran duración de los seguimientos muy largas. Se han utilizado datos de grandes cohortes prospectivas para estimar los efectos de salud a largo plazo de las dietas bajas en carbohidratos, pero han generado resultados contradictorios. Por ejemplo, el metaanálisis de grandes estudios de cohortes en América del Norte y Europa ha sugerido un aumento de la mortalidad asociado con la ingesta baja de carbohidratos. Por el contrario, estudios multinacionales y asiáticos publicados recientemente han informado un aumento de la mortalidad de asociación en la ingesta alta de carbohidratos. La mayoría de los estudios anteriores han informado del riesgo de mortalidad sobre la base del rango de ingesta de carbohidratos específico de la población estudiada, lo que limita tanto la interpretabilidad como la generalización. Además, muchos estudios previos sobre la ingesta de carbohidratos no han tenido en cuenta los efectos potenciales de la fuente de alimento. Actualizamos un metaanálisis publicando anteriormente mediante la búsqueda en Medline, Embase, Easy, Web of Science, Cochrane Library y Clinical Trials Gov, utilizando una combinación de las palabras clave dieta baja en carbohidratos o dieta de restringida en carbohidratos y mortalidad o supervivencia para identificar publicaciones relevantes publicadas entre el 12 de septiembre de 2012 y el 1 de septiembre de 2017. Díganme, chicos, ¿de qué trata este texto? Chicos, ¿de qué trata este texto? De cómo afectan las dietas. Muy bien, de cómo afectan las dietas, sobre todo las dietas bajas en carbohidratos, cómo afectan la salud, porque nos está hablando de la
Mortalidad. ¿Qué quiere decir mortalidad? Muerte. De la muerte. ¿Cómo pueden dañar tanto nuestra salud que puede causar la muerte? Y es lo que se estudia. ¿Qué tan benéficas son? Porque muchas veces se hacen dietas simplemente porque está de moda, porque en medios de comunicación dicen es muy eficaz, porque fulanita, sobre todo alguien muy expuesto a cámaras, no sé, a lo mejor una actriz bajó de peso drástica y rápidamente dice, pues es bueno, yo la voy a aplicar. Pero ¿qué tan prudente es? ¿Qué estamos alterando en nuestro metabolismo que pudiera causarnos la muerte? Y es el estudio que se hace. Algunos estudios nos dicen que las dietas bajas en carbohidratos causan la muerte, pero esos son los estudios hechos en Europa y en Norteamérica. Pero otros de las multinacionales, es decir, de grandes empresas y que se han hecho en Asia, nos dice que por el contrario, lo que causa la mortalidad son dietas altas en carbohidratos. Por lo tanto, aquí se están presentando cuáles son los resultados a los que se llega. Aquí tenemos dónde están las referencias, dónde han buscado o dónde han publicado como estos nombres, y tenemos ahí que esa es la referencia. Tenemos vocabulario específico y técnico. ¿Cuáles son las? Hay solo 3 palabras que son de carácter científico. ¿Cuáles son? En este párrafo hay 2, en este párrafo, bueno, se repiten esas 2, pero hay uno más. ¿Cuáles son el vocabulario técnico encontrado aquí? ¿Restricción? No, eso sí sabemos que es. El técnico tiene que ser de un área específica de la ciencia. Aquí estamos hablando de, pues a lo mejor de nutrición, de biología. Carbohidratos. Carbohidratos es una. Otra. Proteínas. Proteínas es otra. Y aquí está la tercera. Cardiometabólico. Cardiometabólico. Tenemos esas 3 palabras que son parte del lenguaje técnico para poder entender este estudio de lo que se está hablando, del estudio de los carbohidratos. ¿Qué alimentos nos proporcionan carbohidratos? ¿La carne? No, esas son las proteínas. Creo que el pan. El pan, las harinas, el pan, las tortillas, las pastas son carbohidratos. Entonces hay quienes hacen dietas eliminando todo eso. Nada de pan, nada de harinas, nada de tortillas, nada de pastas. Hay otros, por el contrario, solo comen carbohidratos. Entonces se van a los extremos. Muy bien. Sí queda claro por qué este texto es de carácter científico. Se notan las características científicas, el vocabulario, el tema que están desarrollando. Aquí tenemos las referencias que estaban hasta la parte final, cuáles son las pruebas que están haciendo y cumple con las características. ¿Creen ustedes que la palabra carbohidrato tenga un significado distinto en nuestro país que en Argentina o en China? No, es exactamente lo mismo. Por eso son términos técnicos unívocos y universales. Ahora, el siguiente punto para ver el día de hoy, textos técnicos. Anotan el título, les voy a dar la definición. Textos técnicos. Textos técnicos. Estos textos son las instrucciones. Estos textos son las instrucciones que acompañan a cualquier máquina, coma, aparato o actividad. A cualquier máquina, coma, aparato o actividad.
punto y seguido. Pueden ser instructivos o diagramas. Pueden ser instructivos o diagramas. Punto y aparte, características. Número 1, características. Número 1, claridad y precisión de las indicaciones. Claridad y precisión de las indicaciones. Coma, lenguaje sencillo para ser entendido fácilmente. Lenguaje sencillo para ser entendido fácilmente. Punto y aparte. Número 2. Se escribe en secuencia y en orden cronológico. Se escribe en secuencia y en orden cronológico. Al dar las instrucciones. Al dar las instrucciones. Punto 3, ahí no lo dice, puede ser acompañado de imágenes. Puede ser acompañado de imágenes. Punto final. Puede ser acompañado de imágenes. Punto final. Bien, muchachos, cuando hablamos de los textos técnicos, los técnicos son aquellos que nos van a servir para realizar una actividad, para realizar algún trabajo, y estos nos dicen pueden ser los instructivos, pero también los diagramas. Los instructivos es cuando se nos da simplemente la información, y los diagramas cuando se acompañan con esquemas, con imágenes, para que esto se lleve a cabo, dependiendo cuál sea la finalidad. Tenemos que deben ser claros y precisos para que el receptor pueda llevarlo a cabo sin ninguna dificultad. Por lo tanto, también el lenguaje tiene que ser claro y sencillo para que se pueda comprender. Nos dice que debe ser en secuencia y orden cronológico, es decir, en el orden en que se tiene que hacer, porque a veces no importa por dónde se empiece, pero en otras situaciones sí importa el orden en el que se lleve a cabo. Tenemos aquí un ejemplo instructivo para utilizar iTunes en una computadora. 1. Abrir la página principal de Apple. 2. Registrarte como usuario de Apple en caso de no estar registrado previamente. 3. Buscar iTunes en la sección de búsqueda que se encuentra en la esquina superior izquierda. 4. Una vez que el buscador haya arrojado los resultados, dale clic en iTunes. 5. Descarga el programa dando clic en Download. 6. Te aparecerá una ventana de descarga en la cual debes dar clic en el botón Ejecutar. 7. Espera que finalice la descarga. Aquí nos está dando instrucciones sencillas, paso a paso, va enumerado, porque sí necesita tener un orden. ¿Qué pasa si primero quiero hacer el 5, después el 7, después el 2, después el 1, después el 4? ¿Podríamos realizar la actividad? Chicos, ¿sí se podría? No, porque no tendría orden. No tendría orden y no podría hacerlo. ¿Cómo voy a querer que a lo mejor que se descargue si no he hecho la descarga y no sé ni dónde buscarlo, por dónde empezar? Por lo tanto, necesita una secuencia para realizarlo. Ahora bien, tenemos otro ejemplo y uno como esto es lo que ustedes van a realizar como actividad para Classroom. Actividad, observa el siguiente texto técnico y después elabora uno. Recuerden que un texto técnico es un instructivo, pero en este caso viene acompañado de imágenes. ¿Cómo cultivar fresas? 1. Retira las semillas de las fresas. Aquí la imagen nos indica cómo se retiran. Esta es una de las frutas que tenemos, las que tienen las semillas de manera externa. Esos puntitos que están al final son sus semillas. Se retiran. 2. Enjuaga y deja secar por 48 a 72 horas. Se dejan secar las semillitas. 3. Agrega tierra en una maceta con hoyos para drenar. 4. Coloca las semillas.
5. Rocía agua con un atomizador. El exceso de agua podría producir hongos. 6. Cubre con plástico adherente y espera a que germinen. 7. Retira el plástico cuando los brotes estén por tocarlo. Y bueno, ya no nos da otro porque la planta ya empieza a hacer lo suyo, ya no depende de quién lo esté realizando, empieza a crecer hasta que germinen y nos da sus frutos. Aquí tenemos esto. Si alguien quiere decir cómo hacer origami, cómo elaborar un dibujo paso a paso, cómo se dan las instrucciones, cómo hacer un postre, cómo descargar una canción, lo que ustedes quieran decir, lo van a hacer a manera de instructivo y le van a poner imágenes. Eso sí es importante que le pongan las imágenes correspondientes. ¿Sí queda claro, muchachos? Recuerden, hay algunas instrucciones que están por demás. Por ejemplo, ¿ustedes sí saben cómo usar el shampoo? Y Pues sin sí, maestra. embargo, pues nos da las instrucciones. Humedezca el cabello, aplique una generosa cantidad, frote, haga espuma y enjuague. Como si no supiéramos hacerlo, pero de todas maneras nos da la instrucción por si alguien no sabe usar un shampoo, ahí aparece. Así que todo traen sus instructivos. Cuando ustedes compran su teléfono, les compran su teléfono, pues viene con un manual y en ello vienen las instrucciones cómo llevar a cabo lo que ustedes quieran para que lo puedan emplear de una manera óptima, para que le saquen todo el provecho posible a su teléfono. Y lo mismo cualquier otro aparato, una licuadora, una plancha, un refrigerador, cómo conectar, con qué características, todo nos va a dar sus instructivos y esos son de carácter técnico. Sí, Ángel y Josué, ¿qué me quieren decir? Ah, ¿puedo dibujarlos? Ah, claro, debes dibujarlos. Tienes que poner la Ah, instrucción escrita, pero tiene que ir sí. acompañada con dibujo. Mm, Gracias. ¿Quién más levantó la manita? ¿Nadie más? Bueno, ahora, ¿qué es lo que van a hacer en este momento, muchachos? Pues el primer ejercicio, ya que quedó claro, sí quedó claro qué van a hacer para Classroom, lo voy a dejar al rato, pero lo van a entregar como límite el día miércoles. Esto, su instructivo con dibujito, de lo que quieran. Pueden hacerlo en el cuaderno, le toman foto y lo suben, o lo pueden hacer a computadora. Chicos, sus trabajos en ordinarios, los normales, pueden hacerlos en el libro, en el cuaderno, en hojas blancas, como quieran, a computadora. Lo que sí nos piden que sea a computadora de manera digital, Arial 12 y con todas las características, son los proyectos individuales o colaborativos. Todo lo demás puede ser en el cuaderno, en hojas blancas, en carpeta. Ahora, ¿qué les pedí que hicieran de esto? Simplemente van a anotar el título, dietas bajas en carbohidratos, van a anotar vocabulario técnico y anotan las 3 palabras que dijimos que eran de carácter técnico. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles son las 3 palabras? Carbohidratos, proteínas y otro que no me acuerdo. Esta. Cardiometabólico. Y cardiometabólico. Ahí, pero van a poner el título del texto para que sepan de qué estamos hablando. Dieta baja en carbohidratos, desde aquí ya el tema científico. El vocabulario, van a poner vocabulario técnico y anotan carbohidratos, proteínas y cardiometabólico. Y lo que tienen que hacer después de anotar eso, hacer una síntesis. Van a decir con sus propias palabras de qué trata este texto. Háganlo, por favor. Aquí dejo esto. Si quieren que baje yo la información, bajo más. Ustedes me dicen. Sí, dime, Dana. Maestra, después de anotar las palabras, ¿qué más tenemos que hacer? La síntesis, decir de qué trata. Un resumen es cuando utilizan prácticamente el mismo lenguaje y el estilo del autor. La síntesis, cuando ustedes reducen la información con sus propias palabras. Es más sencillo hacer una síntesis que un resumen. Así que dime de qué trata este texto, nada más.
Ok, gracias, maestra. Sí, de nada. Ustedes me dicen cuando baje la información a la siguiente página. Ya. Este es el resto de la información. Termina hasta septiembre de 2017. Nos quedan 2 minutos de clase.
Esto se va a subir a Classroom, ¿verdad, maestra? No, esto no. Ah, ¿no? No, esto se le queda nada más como ejercicio para que vean cómo identificar los elementos. El que se va a subir a Classroom es el instructivo. Ah, ok. Hacen instructivo, lo hacen escrito y le ponen algunos dibujos. No es necesario que, como en el caso de lo que vimos de cómo cultivar fresas, cada instrucción la acompañe de un dibujo. Pueden ir poniendo dibujos en lo más relevante o sí, poner uno en cada instrucción, como ustedes lo decidan. Pero háganlo bonito, con colores y todo eso. Podemos imprimir como las imágenes del instructivo que vamos a hacer y, Claro, bueno, anotar ya nosotros a mano el ese. sí. Ah, ok. Otra pregunta, maestra. ¿El instructivo tiene que ser de las fresas o de otra? No, del tema que tú quieras. Ah, ok. Gracias. Bueno, ya estamos a 1 minuto. Me despido de ustedes, chicos. Les deseo que tengan una bonita tarde. Nos veríamos el día miércoles. Y se cuidan mucho. Yo espero aquí hasta que Igualmente. nos saque la Hasta luego, próxima. maestra. Gracias. Gracias. Luego, profesora. Igualmente. Gracias Bonito igualmente. día. Igualmente, muchachos. Hasta luego.